Muy buenos días, Dios les bendiga. El día de hoy continuaremos con ese discurso de Mateo 18, donde Él termina dándonos una enseñanza más sobre el perdón. Damos la bienvenida a la Iglesia Primera de Nuevo Laredo, a la Iglesia Tercera Monte Sión de Nuevo Laredo, a la Misión Palabra de Vida de Nuevo Laredo, y a su vez a todos los que nos pueden ver y escuchar, tanto en República Dominicana, la pastora Maribel Duzon y su iglesia, en Panamá, el presbítero Scott Armstrong, en Argentina, el presbítero Aníbal Castillo y su iglesia, y todos aquellos que nos reciban por internet dentro del país, en Estados Unidos, en México y en Centro Sudamérica, les damos la más cordial bienvenida. Pero iniciemos orando. El día de hoy es un día muy especial, pues es un día en el cual en México estamos cercanos a celebrar la independencia del país. Ojalá también seamos independientes del pecado, de la soberbia, de la amargura, del rencor. Que el Dios de perdón, de misericordia, de paz, de alegría, de justicia, de vida y de vida eterna esté siempre con nosotros. Y fíjense que el día de hoy vamos a tocar nuevamente el tema de perdonar. Y nos resulta familiar un dicho que dice: errar es humano y perdonar es divino. Y como que no tomamos la concepción directa de lo que significa la segunda fase. Dios siempre nos perdona. Él está dispuesto a brindarnos su perdón por misericordia y bondad. Y lo que nosotros recibimos tenemos que darlo como lo hemos recibido de gracia, puesto que si no sabemos perdonar, no habremos aprendido a amar en profundidad y estamos todavía muy lejos de Jesucristo, que es el Evangelio vivo. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a saber perdonar. Y la mayoría de nosotros hemos experimentado lo difícil que es perdonar. Para muchos es casi imposible. Y precisamente la palabra imposible en el idioma inglés genuino anglosajón significa llegar más allá de lo que se pueda, extremadamente, ir tan lejos como podamos. ¿Y no es eso realmente lo que significará perdonar? ¿Llegar hasta el final? ¿Quién puede olvidar las heridas? Sin embargo, debemos perdonarlas. ¿Quién no ve y siente las heridas y guarda el recuerdo y el rencor y la amargura? Sin embargo, no deberíamos hacerlo. Pensemos en Dios nuestro Creador. Cuando perdona, el mal ya pertenece al pasado, ya lo ha borrado, desapareció. Dios no guarda las cuentas para estarnos buscando, como muchas veces nosotros lo hacemos en las personas que más cerca tenemos, sino que Dios quiere que pensemos solamente en el futuro. Jesús no condenaba, sino que daba las buenas nuevas, y dentro de esas buenas nuevas había nuevas oportunidades. Pidamos la actitud del Señor que ahora en este culto dominical nos impregne con su Espíritu Santo. Y miremos a Jesús el Señor y veamos cómo perdonaba a la gente y cómo perdona aún. Y digámosle claramente: Señor Jesús, tú perdonaste a Pedro después de que te negó 3 veces. Cristo Jesús, tú no condenaste a la mujer que era sorprendida en adulterio. Le animaste simplemente a que no pecara más. Señor Jesús, tú pediste a tu Padre que perdonara a todos los que te habían crucificado injustamente, que te habían condenado, diciéndoles que no sabían lo que hacían. También perdónanos a nosotros cada vez
que nosotros pecamos. Y síguelo haciendo, por favor, con tu gran misericordia. Y disponnos a nosotros también a que perdonemos a los demás, para que llevemos juntos a la vida eterna a nuestros hermanos. Oramos. Pidamos aprender a olvidar de la misma forma como perdona el Señor. Oh Padre amoroso, tú eres bueno y paciente, compasivo, cariñoso y misericordioso, con pecadores como nosotros. Tú perdonas toda nuestra deuda del pecado. Que tu perdón nos traiga mucha alegría, esperanza, misericordia a los demás y vida eterna. E indúcenos a olvidar y a perdonar con prontitud las deudas, con frecuencia tan pequeñas, que otros nos deben a causa de las heridas que nos han infligido en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Tú nos has restaurado a la vida. Ayúdanos a reavivar a otros por medio de nuestro perdón, para que puedan experimentar un poco al menos tu bondad para con nosotros. Te lo pedimos, te lo rogamos, te lo suplicamos, en el único nombre que está sobre todo nombre, el dulce nombre de nuestro Salvador y Perdonador, Jesucristo. Amén y amén. Vamos a tener dos lecturas cortas del Antiguo Testamento, porque es muy importante ir contextualizando la lectura de Mateo con lo que los judíos recibieron de parte del Señor en su Tanaj, en su Sagrada Escritura. Vayamos a Proverbios capítulo 28, verso 13. Un solo verso. Proverbios 28, 13. Perdona y Dios te perdonará. Incluso al final del Antiguo Testamento, el creyente sabía que Dios no perdona a los que no pueden perdonar a otros. El perdón es una exigencia para tener una alianza con Dios. Veamos Proverbios 28:13. Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Ojalá hagamos esto, hermanos, porque mucha gente encubre su propio pecado, convirtiéndolo en un pecado más, que es la mentira. Y vayamos al Salmo 103, donde son las alabanzas por las bendiciones de Dios que usted y yo hemos recibido a través de toda esta semana, de todo este mes, de todo este año, que para algunos ha sido muy difícil. Algunos han perdido empleo, algunos han perdido familiares, algunos han perdido hasta la fe. Pero pidámosle a Dios y veamos en este salmo todo lo que Él nos ha bendecido. Vayamos al Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció,
y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Qué hermoso es cuando detectamos realmente que las bendiciones de Dios son eternas y para la eternidad. Son suyas y mías si somos aquellos que temen al Señor, pero no con terror, sino con justicia, con santidad, con amor, con gozo. Por eso vamos a orar por todas aquellas personas que hoy están temiendo, por aquellas personas que tienen dolores, por aquellas personas que están solas, por aquellas personas que han perdido a su esposo, esposa, padre, madre, hijos, tíos, familiares, vecinos, conocidos, amigos, hermanos en la fe. Vamos a poner en tus manos, Señor, estas peticiones, no por los que murieron, que sabemos que están a la espera de la resurrección de los muertos, porque está escrito su nombre en el libro de la vida. Sabemos porque les conocíamos, sabemos porque eran generosos, desprendidos, amorosos, fieles a tu palabra, Señor. Pero ahora te pedimos, te suplicamos humildemente que nos guíes a todos nosotros, que nos lleves de la mano para que no perdamos en este camino que es Jesucristo, tu Hijo único, que nos da la salvación, y tu Espíritu Santo que nos da la santidad. Te vamos a pedir por todas esas familias que están enfermas, por pastores que están enfermos junto con su familia pastoral, con personas que antes de la pandemia ya tenían cáncer. Te vamos a pedir por aquellas personas y personitas pequeñitas que hoy vamos a escuchar mucho acerca del perdón, del amor, de la justicia, de la misericordia y de la bondad. Padre, te suplicamos por todas esas familias que están sufriendo. Te suplicamos por aquellos que están enfermos. Te suplicamos por los que han perdido a sus familiares. Sí, te damos gracias por aquellos que se han salvado, pero en tu misericordia tú has tenido a bien que algunos de ellos ya estén en espera de tu presencia y otros tengan la fortaleza para salir adelante de esas enfermedades. También te vamos a pedir en este mes por nuestra hermana Armandina, viuda de Romero, porque ella va a cumplir 90 años. Y ha sido un pilar, no solamente ella, toda su familia. Por eso te pedimos por ella, para que le llenes de felicidad, de amor, de salud, de paz, de armonía y de gozo, junto con sus familiares, con la hermana Rebeca, con la hermana Patti, con la hermana Ana, con la hermana Raquel, con sus hijos David, sus demás hijos, sus nietos y bisnietos. Dale toda la alegría, como ella nos ha dado alegría, y sigue orando. También te pedimos, Padre, por aquellos que están en cama, como el hermano Fernando Salinas, Padre, por nuestra hermana Juanita Salinas, para que le des la fortaleza en sus rodillas, para que le des la fortaleza en su cuerpo, porque ha seguido cuidando con tal amor a su esposo en esto, que hizo una promesa en la salud y en la enfermedad, y lo ha cumplido. Y tanto la hermana Armandina, la hermana Rebeca, la hermana Patti, la hermana Juanita Salinas,
se han dedicado a orar. Son nuestras antenas, son nuestros evangelizadores, son nuestras personas que podemos confiarles que ellos están al tanto de lo que está ocurriendo en nuestras iglesias. También te doy las gracias, Padre, por toda la familia Salinas. Has sanado al hermano Fernando Salinas Guillermo, a su esposa Marta Escamilla. Te pedimos, te suplicamos por los de su iglesia, la Quinta Iglesia del Nazareno Nueva Creación, que también están en problemas, la hermana Carolina Samaniego y su esposo Nicolás. Protégelos, sánalos, sálvalos. También en esa iglesia, la hermana Sandra Torres y su esposo, que se apellida Guerra como yo, pues están cuidando precisamente a personas familiares enfermas grandes, a su suegro. Ayúdale a que tenga la paciencia y la misericordia. Al hermano Víctor Manuel Martínez y su familia, que están saliendo también del COVID, pues ayúdales en todo lo económico, en todo lo físico, en todo lo mental, y restáurelos. Y sería muy larga la cadena de oraciones, pero la tenemos que hacer. Tenemos a nuestra hermanita Jimena, que va a cumplir 11 meses de edad, pero ella necesita precisamente un trasplante de hígado. Ayudémosle orando para que se abran las puertas de la sanidad en ella y pueda encontrarse todo eso. También por Caleb, el nieto de nuestra hermana Patti, también ayúdale a que todo salga bien. Por nuestra hermana Marilú Luna, que está allá en frontera Coahuila, que es la esposa del pastor Martín García, que tiene cáncer terminal y que la has mantenido con vida. Te damos gracias y acompáñales a esa familia. Por nuestra hermana Ninfa Urrutia de Rodríguez, esposa del presbítero Francisco Rodríguez de Chalón en Guadalupe, Nuevo León, porque ella también tiene cáncer terminal. Ayúdale, llévala de la mano. En fin, Padre, tú conoces que en Centroamérica, en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, ha habido muchos enfermos y carecen de los recursos, carecen de la seguridad social. Ayúdanos a bendecir por el Fondo de Evangelismo Mundial, por ayudas personales, pero ayúdanos a cumplir tu voluntad, a ser misericordiosos, bondadosos y con justicia, amor y paz, llevar todo aquello que ellos necesitan. Por todo eso, Padre, además de aquellos niños que están deseosos de regresar ya a sus clases, pues permítenos que esta enfermedad ya vaya desapareciendo para que podamos lograr tener la verdadera normalidad, que es estar en tu casa, ser tu casa y llevar la salvación, el perdón y la misericordia a muchos. Te lo suplicamos en el único y poderoso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Tendremos otra lectura porque es bien importante de lo que estamos hablando. Hay gente que quiere la sanidad, mas no la salvación. ¿Y por qué lo digo? Porque hay personas que dicen, yo lo que quiero es ser sano, pero cuando se les dice, deja a un lado tu pecado y entrégate a Dios, ahí ya no lo quieren hacer. Entonces ellos nada más buscan a Dios, como muchos buscamos a Dios al principio por interés, quizás. Otros por necesidad, quizás, pero muy pocos lo hacemos por amor. Por eso vamos a leer en la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 14, vamos a leer esta lectura. Quizás para muchos es demasiadas lecturas, pero mi interés es la palabra de Dios, no mi palabra, sino la palabra de Dios que penetre en los corazones. Leamos la carta a los Romanos, capítulo 14, y vamos a hacer énfasis en los versículos del 7 al 9, porque son los débiles en la fe lo que debemos de centrarnos. Dice la bendita palabra del Señor: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o sea, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día,
otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida de tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo el que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Qué hermosa palabra del Señor. Vamos a continuar alabando al Señor y queremos poner en sus manos que estas benditas palabras de su Sagrada Escritura nos llenen de amor, de paz, de gozo en el Espíritu Santo, y que nunca olvidemos que todo lo que no proviene de la fe es pecado. Dios les bendiga.
Qué hermosos himnos, qué hermosa teología tenemos nosotros los nazarenos. Qué hermoso Cristo que vino a salvarnos, que vino a rescatarnos, que vino a amarnos. Vamos a tener la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, del 21 al 35. El Evangelio según San Mateo, capítulo 18, del 21 al 35. Mientras le buscan en su Sagrada Escritura, tendríamos que decir que si no sabemos perdonar, Dios no perdonará a nadie de nosotros. Eso lo dice Jesús. Y el reino de Dios no vendrá a nosotros si no podemos perdonar. Y cuidado, porque en la predicación vamos a escuchar que hay muchas falsedades con respecto al perdón, al arrepentimiento, a la reconciliación y a la restauración. Vayamos a la Sagrada Escritura. Dice la bendita palabra del Señor, pero oremos antes. Padre Santo, que el día de hoy tu palabra sea la que penetre hasta la médula de los huesos, hasta lo más profundo de nuestras entrañas en el corazón, a que logremos estar junto contigo para siempre, buscando tu rostro cada día. Te lo pedimos, te lo suplicamos, que seas tú el que hable y que no sea el ser humano, que abras nuestros oídos, pero también nuestros corazones, nuestras almas y nuestras voluntades para que actuemos. Te lo pedimos en el precioso, único y dulce nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Vayamos entonces a la lectura. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron a uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo misericordia de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, fueron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Una hermosa palabra. Y decía yo que esta palabra del Señor nos debe llevar a reconocer varias cosas. Primero, concluimos hoy la lectura de ese cuarto gran discurso que está en el Evangelio de San Mateo, la enseñanza a la iglesia, a los discípulos, a la comunidad. Y la idea central, el tema central es el perdón, ofrecido al hermano
que nos ofende. Yo he escuchado mucha gente que llega y me dice, le pido perdón. No, me ofrecerá disculpas, pero el perdón lo otorga el ofendido. Y para eso no es que pida perdón, primero tiene que ofrecer las disculpas, arrepentirse. Pero también es cierto lo siguiente, miren, humanamente hablando, hay muchas cosas que hemos equivocado en el camino, porque el perdón es una experiencia de amor que ya viviste tú y yo con el Señor previamente, con nuestros pecados, por medio de la salvación, el sacrificio de la sangre preciosa vertida en la cruz. Pero hemos tenido ideas equivocadas que nos han llevado a que creamos que es debilidad el hecho de perdonar. Pero también vemos abusos de personas que quieren continuar pecando para recibir un perdón como cuando era un niño, pero los niños no son así. El niño pequeño sabe perdonar, es muy práctico para perdonar. Conforme va creciendo, algo va ocurriendo que el medio ambiente lo lleva a olvidar que por medio del perdón se llega a construir una verdadera amistad. Pero cuando es unilateral, pues generalmente, por eso es que hoy los adultos tenemos tanta problemática. Los niños no, es bilateral. Por eso, tampoco dejaremos que nuestros errores se vuelvan a repetir, simple y llanamente, por creer que eso es el amor. El amor es tener que volver al camino. Y si hemos errado, tenemos que convertirnos nuevamente a Dios en una metanoía, que en griego es un cambio de 180 grados, que cuando estamos de frente viendo al pecado, estamos diciendo, ya te dejé pecado. No, tenemos que voltearnos y ver a Cristo y continuar hacia Él, dándole las gracias que nos haya salvado del pecado, que nos haya perdonado, que nos haya rescatado y que nos lleve en la tranquilidad de la paz del verdadero amor, que es el amor de Cristo Jesús. Pero fíjense, el perdón no es olvido, o sea, no es olvidar lo que nos ocurrió. Mucha gente dice, olvídalo. No, discúlpeme, es recordar, pero sin amargura ni rencor. O sea, no significa tampoco el perdón excusar o justificar un determinado evento o mal comportamiento. Muchas madres de familia y padres de familia excusan y justifican el comportamiento de su hija o de su hijo, y cuando estos crecen, ven los resultados de lo que se ha sembrado. Por eso Gálatas 6:7 es increíble cuando lo olvidamos. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Tampoco es aceptar lo ocurrido por pura resignación. Es que ya me tocó perder, es que así soy, es que el otro es el malo. No estamos perdonando porque no estamos amando. Tampoco es negar el dolor. Claro que me va a doler lo que me hacen, sin llegar a la exageración del drama, pero sí saber que me dolió lo que me hicieron y que lo sepa la persona porque lo amo. Porque cuando alguien me hace algo que no me ama y que yo no amo, no siento lo mismo que aquella persona que me ama o que yo le amo. Tampoco es minimizar los eventos ocurridos. No, eso no es nada. Discúlpeme, para un niño que usted le diga una palabra fuerte, quizás usted diga, pues ¿qué tiene de malo haber dicho tonto? Discúlpeme, pero para usted es mínimo, pero para el niño no. Y así nos pasa entre los hermanos. A veces son muy burdos, muy ásperos, muy sin pensar las cosas cuando nos hablan. Y yo he aprendido muchas veces a callar y mejor orar. Aunque sienta la ofensa, sé que no es la intencionalidad ni el significado. Sin embargo, es una manera, por miedo de quedar mal, que quieran las cosas rápido, que quieran las cosas perfectas, cuando ellos mismos no son perfectos.
Tampoco perdonar significa que estés de acuerdo con lo que pasó, ni que lo apruebes. Mucha gente dice, Dios permite que pasen todas las cosas malas. Dios las envía. Cuidado, no siempre es eso. Y es más, Dios no tiene por qué enviarnos eso porque no es un Dios vengativo. El propio pecado del hombre ha constituido que el cambio climático traiga muchas de las consecuencias que hoy estamos viviendo. El uso y abuso de los alimentos trae las enfermedades, trae la carestía, trae la pobreza. Y puedo seguir con muchos ejemplos. Perdonar no significa dejar de darle importancia a lo que sucedió, ni darle la razón al que ofendió y que está pecando, a alguien que te lastimó. Simplemente significa decidir por amor y por amor a uno mismo, básicamente, el dejar los pensamientos negativos que nos causaron el dolor o el enojo y erradicarlos. Porque sí lo voy a recordar para no volver a caer en los mismos errores, pero no voy a vivir de una manera insegura por todo ello, sino que ya aprendí que por ese camino no debo de ir porque ahí me tropecé. Entonces puedo andar en otros caminos, pero observando donde haya algo que me haga caer. Poniéndolo en un claro ejemplo, hay veces nosotros prestamos dinero y no nos lo pagan. Y decimos, bueno, no importa, perdóname. Pero si a la misma persona le estás prestando y no está pagando, lo estás convirtiendo en alguien que está acostumbrado a mentir, engañar, defraudar y robar. De igual manera, aquel que ha hecho con su familia algo malo y que ha afectado a terceros, yo no puedo decirte perdono y hago de cuenta que nada pasó, porque esa gente va a seguir con el mismo estilo de vida debido a que sabe que los demás le perdonan. Y así conocemos personas simpáticas, pero llenas de problemas, llenas de vicios, llenas de pecado, que son muy simpáticos, que nos piden de favor algo y terminamos dándosela diciendo ojalá cambie. No, porque si es para la droga, yo no tengo que darle dinero. Si es para el aborto a la muchacha, no tengo por qué darle dinero. Si es para que algo le haga daño, yo no tengo que contribuir con aquello que daña a la persona, porque eso no es la fe. Y hoy vamos a ver en esta lectura que vuelve a aparecer el término 70 veces 7, porque Pedro ya saben que era muy impulsivo. Por eso hoy quiero que analicemos, escudriñemos y abramos nuestra atención, porque quizás hoy te va a servir mucho como me sirvió a mí la primera vez que yo escuché acerca de lo que es el verdadero perdón. El texto en su contexto nos lleva a algo bien importante. Primero, empieza Mateo 18 hablando en dos, lo divide en dos partes con 3 actos cada parte. Empieza el capítulo 18 hablando sobre todo instrucciones a los niños y a los pequeños. Del versículo 1 al 5, el tema es la imitación y la acogida de los niños, que es la imagen de un proceso de conversión. Cuando yo, como niño, me peleaba con algún primo, alguna prima, quizás usted, si tuvo hermanos, con su hermano, con su hermana, al rato se disipaba ese enojo y volvía la amistad como nada. Eso es lo que quiere Dios que hagamos nosotros con las personas, que al perdonar hagamos una reconstrucción más fuerte de esa amistad o de ese amor. Y el niño lo hace. ¿Cuántas veces los niños perdonan todo lo que dicen los adultos? ¿Cómo les insultan? ¿Cómo incluso los golpean con coraje? No porque quieran reconvenirlos, sino por la frustración que traen desde afuera, o desde niños, ellos traen una frustración. Y Dios no los ha transformado porque ellos no han querido entregarle a Dios todo.
Aquel que adultera, el pederasta que se mete con niños y niñas, ese trae un problema muy grave desde niño y no lo quiere reconocer. Él cree que con solo pedir perdón es suficiente. No, él tiene que pasar una reconciliación. Si nos damos cuenta, Dios nos perdonó siendo pecadores. Esta labor de Dios es la que quiere que imitemos nosotros. Entonces, del versículo 1 al 5 nos habla de los niños, que seamos como niños. Del 6 al 9 habla del escándalo, de la piedra de tropiezo, de que aquel que haga tropezar a un débil en la fe o a algún niño, pues más le valdría ¿qué? Tirarse amarrado con una piedra de molino hasta el fondo del mar. Y del 10 al 14, el tema es el amor. Primero fue el tema, la imitación de los niños. La segunda parte fue el escándalo al hacer caer a cualquier débil en la fe por consideraciones personales que para mí, para mi gusto, la iglesia tiene que ser así, la gente tiene que actuar así, la liturgia tiene que ser así, y estoy ofendiendo a otros. El escándalo que hacemos. Y hay veces esas mismas personas que causan ese escándalo de tropiezo, escandalón, es tropiezo. Cuando a Pedro le dice Jesús, aléjate de mí, Satanás, no seas piedra de tropiezo, en griego es escandalón, de ahí viene la palabra escándalo. Pues bien, y la tercera parte es el tema de amor de Dios por los pequeños, porque habla de la parábola de la oveja perdida. Cómo dejando a todos los demás va por la perdida. Hay veces las iglesias quieren que los estén apapachando y no quieren que se vaya por los perdidos. Incluso si regresara alguien que se fue ofendiéndolos a ellos, ya no lo quieren dentro de la congregación. Esto es increíble porque estamos siendo contrarios a la voluntad del Señor. Y después, en la segunda parte de ese capítulo 18, da instrucciones para el trato con el hermano. Acá dio instrucciones para los pequeños y débiles en la fe. En la segunda parte, de los versículos 15 al 20, da instrucciones sobre la disciplina, la corrección fraterna, para recuperar al hermano que peca, pero que haya unidad también en la comunidad. De los versículos 21 al 22, da instrucción sobre el perdón al hermano que nos ha ofendido. Aquí el problema no es que el hermano peque por su cuenta, sino que se ha metido contigo y conmigo, o con mi familia, o con mi ministerio, y se lo atribuimos a Dios muchas veces. Que Dios te perdone. También se escucha la famosa frase ahí, 70 veces 7, que hoy la vamos a tratar de desmenuzar. Y del 23 al 35 enfatiza toda la enseñanza que nos está hablando acerca del perdón, de la corrección fraterna, de la restauración, pero también de un castigo, con el siervo despiadado. Y termina con una frase que debemos de entender perfectamente. Fíjense bien, nos vamos a ir del versículo 21 al 35, que empieza cuando realmente Pedro le dice, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que me ofendió? Antes y después de todo eso está encuadrado el perdón, antes de esa frase de Pedro. Pero en todos termina con lo cuantitativo y lo cualitativo. No solamente es cuántas veces, sino a partir del corazón. Miren, las palabras son muy duras cuando las decimos y tenemos que ser muy directos, pero tomando en consideración que sea la palabra de Dios y no mi palabra, mi frustración, mi ofensa, todo lo que sea. Porque del versículo 15 habla tu hermano 2 veces, en el 21 mi hermano y en el 35 vuestro hermano. Entonces habla de la reconciliación y el perdón, pero la frase contundente está al final: perdonar a partir del corazón de cada uno de vuestros hermanos. Y reconciliar o perdonar viene de la palabra rehem, que es en hebreo,
que viene de las entrañas. Desde ahí nace el perdón, porque desde ahí nació el dolor. Y las dimensiones pues están sin límites, desde el corazón hacia el corazón, desde mi corazón al corazón del otro. Por eso en esta parábola tiene varios actos y las quiero ir desmenuzando. Primero, vamos a leer el texto en sus partes. Empieza primero el perdón sin límites. En el versículo 21, Pedro se acercó entonces y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Dícele Jesús: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y luego viene la parábola del siervo despiadado. Primer acto. En la primera escena, por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Segunda escena. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer, sus hijos y todo cuanto tenía para que le pagase. Tercera escena. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía: ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Escena cuarta. Movido a compasión y misericordia, el señor de aquel siervo le dejó en libertad y le perdonó la deuda. Movido a compasión, a misericordia, a rejem, a lo que nos mueven las entrañas para poder enojarnos o dar algo bueno. Segundo acto, primera escena. Al salir aquel siervo, ya perdonado su deuda, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Segunda escena, le agarró y ahogándole le decía: paga lo que debes. Tercera escena, su compañero cayendo a sus pies suplicaba: ten paciencia conmigo, ya te pagaré. Cuarta escena, pero él no quiso, sino que fue y le echó a la cárcel hasta que pagase lo que debía. ¿Ven la diferencia? Viene el tercer acto de esta parábola. Primera escena. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo que había sucedido. Segunda escena. Su señor entonces le mandó llamar. Tercera escena. Y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerse de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? Cuarta escena. Y encolerizado su señor, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y concluye esta parábola como empezó. Empezó en el 21 preguntando Pedro y contestando Jesús: hasta 70 veces 7 le tienes que perdonar. Y vean cómo termina: esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial si no perdonáis de corazón a cada uno de vuestros hermanos. Ahora vamos a profundizar en esto. Ay Dios, Pedro se acercó, ¿verdad? Y le dijo: ¿hasta cuántas veces? El tema es muy importante. ¿Cuántas veces? Los judíos perdonaban hasta 4 veces y era algo muy generoso. Usted ha escuchado muchas veces que dice alguien: te aguanto hasta la segunda, a la tercera te me vas. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Pero Jesús le dice: no hasta 7 veces, sino 70 veces 7. Y esto significa siempre. La pregunta planteada es que no tiene límites de cantidad, es para siempre, que se ofrecerá todas las veces que se requiera, que hay disponibilidad del corazón porque amo a mi hermano. Y es importante algo: ¿por qué las iglesias están vacías? ¿Por qué las personas llegan y se van? Porque no hay amor y no hay perdón.
estas cosas se nota, se huele, se transfiere. Entonces, la señal de 70 veces 7, no crean que la sacó Jesucristo nada más por sacarla, sino porque en Génesis capítulo 4, versos 23 al 24, precisamente Lamec nos habla de eso. Pero quiero irme a esa lectura, porque es importante entender que Jesucristo hablaba a las personas de tal manera que pudieran entender en su idioma, en su cultura y en lo que ya les había profetizado Dios a través del tiempo para cuando llegara el Mesías. Dice el capítulo 4 de Génesis: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra el hermano Abel y lo mató. Y dijo Jehová a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labre la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí que me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Y será errante, extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no le matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Ya llegamos al término. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan el arpa y la flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naamá. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual le dio a luz un hijo, y le llamó Set. Porque Dios dijo ella: me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Fíjense qué importante todo lo que hemos leído para poder entender por qué razón Pedro decía 7 veces y Jesús hasta 70 veces 7. Cuando realmente en este canto de Lamec había una ferocidad contra el enemigo, había venganza, había odio. Y es como cuando se puede llegar a lo peor entre los hermanos por cuestiones de herencias, de mujeres, de muchas cosas. Y por el contrario,
el perdón es lo que aleja todo resentimiento, odio. Y en este giro también se admite que no existe la venganza, y la ley del talión es replanteada en el Sermón de la Montaña, en el capítulo 5, versos 39 al 42. Pero volviendo al tema, de ahí nació esta parábola, si se dan cuenta, la del siervo malvado o despiadado. Entonces, el primer acto, si se dieron cuenta cómo se dividió, los personajes son dos, el rey y el siervo endeudado. El lugar es en el palacio del rey. Y las acciones son 4 que vamos a tratar de ir llevando a cabo. El primero, el rey quiere poner orden en sus finanzas y ajustar cuentas con los deudores. Y encuentra que uno de sus siervos tiene una deuda inmensa, prácticamente impagable. Ese es el primer acto, la primera acción del primer acto. La segunda acción, al ver el rey que ese siervo tenía una deuda impagable, en su calidad de rey y de patrón, lo manda a llamar y le ordena que pague, y como no tiene que pagar, con qué pagar, que sea vendido para saldar la deuda, al menos una pequeña parte, ahorita vamos a ver por qué, y que sean vendidos su mujer, sus hijos y sus bienes. El rey da una orden dolorosa. Pero ¿qué hace el siervo en esa tercera acción? Primero, el rey ajusta cuentas y ve quién le debe, y quién le debe mucho. Segundo, lo manda a llamar, ve que no tiene con qué pagar y ordena que sea vendido él, su mujer, sus hijos, sus bienes, para tratar de recuperar algo. Número 3, el siervo, con un gesto tremendamente emotivo, como nos sucede con mucha gente que llorando nos pide perdón, aunque por dentro su corazón no está arrepentido de lo que hizo, sino de las consecuencias que trae el pecado. Se arroja a sus pies, porque este siervo no estaba arrepentido de deberle, estaba conmovido con terror a lo que le iba a ocurrir, por eso suplicó y le dice que le tenga paciencia y que le va a pagar, en el versículo 26. Y finalmente, en el cuarto acto de en la cuarta acción de este primer acto, el rey se conmueve y le perdona la deuda completamente. El primer verbo pertenece al vocabulario de misericordia y es conmoverse a las entrañas. En griego es esplanchizomai, que es el mismo verbo que describe la reacción del buen samaritano al ver al herido, en Lucas 10:33. O también es el mismo verbo que se utiliza en Lucas 15:20 del papá misericordioso frente al hijo pródigo. O sea, el rey hace un acto de gracia que sale de lo más profundo de su ser. Es interesante ver la Biblia así, ¿verdad? Porque en el segundo acto resulta ser que ahora los personajes también son dos. El siervo que fue perdonado de la primera escena y otro siervo que le debe 100 denarios a él y es fuera del palacio. Y las acciones se hacen en 4 también, vean. En el primero, 18:28, el primer siervo justo en la primera ocasión se encuentra con otro que le debe 100 denarios. Número 2, enseguida lo trata con agresión y violencia, lo agarró y ahogándole para obligarlo a pagar la deuda, 18:28. Otro momento muy fuerte, emotivo, pero ahora contrario, ¿verdad? También de las entrañas, pero ahora no es misericordia, ahora es odio y rencor. Número 3, entonces el segundo siervo le suplica que tenga paciencia y que le dé tiempo, versículo 29. Y si se dan cuenta es exactamente lo mismo que hizo el primer siervo ante el rey, lo hace el segundo siervo ante su acreedor. Y número 4, pero no hace lo mismo el primer siervo. Ahora invierte los papeles y a quien se le había perdonado la deuda, no perdona a su compañero, sino que lo manda a la cárcel a pagar la deuda.
No escucha la súplica del siervo, no quiso ayudarle. Aquí tendríamos que analizar algo. ¿Qué es un talento y qué es un denario? Un denario, para el tiempo de Jesús, era el salario de un día de trabajo, que eran 4 gramos de plata. Eso era un denario. Un talento eran 33 kilogramos. Un talento equivale a 6,000 denarios. Hagan las cuentas. 6,000 días de salario, casi 20 años para poder pagar esa deuda. ¿Quién? El primer siervo. El otro le debía 100 denarios. ¿Qué quiere decir esto? Que olvidó que esa deuda impagable fue perdonada por completo y él no lo quiso hacer. Entonces, viene el tercer acto. Nuevamente, los personajes son los del primer acto: el rey o patrón y el primer siervo. El lugar es nuevamente el palacio. Las acciones son 4. Número 1, los siervos entristecidos, que en griego es muy adoloridos con lo sucedido, con lo que acababa de pasar, van y le cuentan al rey todo lo acontecido. Versículo 31. Y el rey manda llamar al deudor que había sido perdonado. Versículo 32. Y le recuerda en actitud positiva que tuvo para con él, esa misericordia, esa compasión, y le reprocha porque no hizo lo mismo con su compañero. Y le dice: ¿no debías tú también compadecerte de tu compañero? 18:33. Y aparece la palabra misericordia, apiadarse, que en griego es elomai, que se escucha en la 5ª bienaventuranza del capítulo 5, verso 7. Bienaventurados los misericordiosos, elomai. Finalmente, en el cuarto acción de este tercer acto, él entrega a los verdugos al siervo que no tuvo misericordia, 18:34, y se hace notar que el rey estaba encolerizado por haber actuado así, ese siervo. Entonces hubo un contraste. Primero hubo un perdón, después hubo una condena que le trajo como consecuencia que se olvidara el perdón original y fuera condenado. Pero termina esta parábola, la conclusión, en el versículo 35, el perdón desde el corazón o con misericordia. Porque dice Jesús: esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. Y esto nos lleva a entender que la ley del talión que usaban los judíos, que se ve en Mateo 5, 38, 39, hoy la convierte Dios por medio de Jesús en la tierra en 70 veces 7 perdonar. Por lo tanto, que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Mateo capítulo 6, versos 14 y 15, que pertenecen a la forma de oración que les enseñó Jesús, el método, el modelo de oración, que es el Padre Nuestro. Entonces, aquí el perdón debe ser concedido de corazón, y será nuestra actitud la que determinará el juicio de Dios para usted o para mí. Decía uno de los padres de la iglesia, se le llama así porque son los padres apostólicos los que estuvieron siendo discípulos de los apóstoles, que cuando ellos murieron continuaron la obra de estos padres. Uno de ellos se llama Juan Crisóstomo. Nos habla de la alegría, de la ventaja, del beneficio de perdonar a los demás. Dice él en esta parábola busca obtener 2 cosas: que reconozcamos y condenemos nuestros pecados y que perdonemos los pecados de los otros. Y el condenar está en función de perdonar, para que el perdón se haga más fácil.
de verdad que aquel que reconoce sus pecados estará mucho más dispuesto a perdonar a sus hermanos. Y no solo a perdonar con la boca de labios, sino con el corazón desde las entrañas. Y estaríamos dando la espalda a nosotros mismos si no perdonamos, porque el día del juicio llegaremos a tener ese juicio de que no entraremos al reino de los cielos porque no hemos perdonado con misericordia, con compasión y desde el corazón aquello que hemos recibido de parte de Dios. Ahora te voy a hacer una pregunta: ¿qué mal te puede hacer tu enemigo? Que no es tu enemigo, en ocasiones es tu amigo, es tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu hermano, tu primo, tu vecino, tu compañero de trabajo. ¿Qué mal te puede hacer esa persona que pueda ser comparada con aquel mal que tú le haces, que te haces a ti mismo, encendiendo tu ira, atrayendo hacia ti la sentencia de condenación de parte de Dios? Todo esto lo está diciendo Juan Crisóstomo. Es muy interesante leer las homilías, los sermones de Spurgeon, de Juan Wesley, de Moody, de Calvino, de Lutero, también de los padres apostólicos. Y aquí, vean lo que dice: de hecho, si tú fueras vigilante y vivieras de forma sabia, todo el mal recaerá sobre la cabeza de quien te ofende, y será él quien tendrá que pagar el mal hecho. Pero si te obstinas en tu indignación y en el resentimiento, entonces serás tú mismo quien sufra el perjuicio, no el que te provocará la ofensa del enemigo, sino el que te vendrá de tu propio rencor. Aquí voy a hacer una pausa. ¿Cuánta gente vive con úlceras, con colitis, con nervios, con esquizofrenia, con tantos problemas? ¿Por qué? Porque odia a los demás, porque no sabe perdonar o porque oculta sus pecados. Cualquiera de las dos cosas en las entrañas está dando vueltas. Continúa diciendo Juan Crisóstomo: y no me vengas a decir que te insultó, que te calumnió y que te hizo miles de daños. Cuanto más ultrajes enumeras, tanto más demuestras que Él es tu bienhechor, porque Él te dio ocasión para que expiaras tus pecados. En efecto, cuanto más Él te ofendió, tanto más se hizo para ti causa de perdón, porque si lo quisiéramos, nadie nos podría perjudicar, hasta nuestros propios enemigos serán para nosotros causa de inmenso bien. Eso está en el comentario sobre Mateo 61:5 de Juan Crisóstomo. Ahora vamos a meditar para concluir esto. Y vamos a hacerlo de una manera real. Al leer este evangelio, al escucharlo, al ver la prédica, al sentirla, ¿te colocas del lado del agresor o del lado del agredido? No me contestes, porque a lo mejor en parte eres agresor y en parte eres agredido. Si eres agresor, ve y pide disculpas para que te reconcilies. Reconciliar. La palabra concilio viene precisamente de volver a unir, de estar juntos, de atraer a la comunidad. Qué feo es murmurar dentro de la iglesia. Qué feo es estar hablando mal de otro en otra iglesia. Qué feo es ocultar mi pecado en otro lugar, echándole la culpa al pastor, a la comunidad o a quien sea. Pero también es feo que yo vea que se perdona a alguien y que lo siga viendo como lo que fue. Si fue adúltero, que siga siendo adúltero, pero cuidado, si fue adúltero, también tiene que pedirle perdón a la persona con la que adulteró, porque a veces no hacemos eso. Pero también es cierto que debemos de ser como Dios es con nosotros. Número 2, ¿qué situaciones de enemistad han provocado en tu corazón o en mi corazón sentimientos de rencor que no he podido sanar hasta este momento? Creo que es el momento oportuno para que nos pongamos a cuentas con Dios, que le digamos claramente que no hemos podido sacar ese resentimiento, ese rencor, esa amargura, que nos ayude a perdonar, porque el que perdona se sana,
porque el odiado no sufre, sino el que odia. Analicemos eso y en la casa platiquemos. Número 3, esos pendientes que tenemos, que me la debes, ¿va a permanecer toda la vida conmigo? Ha habido gente que me ha debido dinero, ha habido gente que me ha ofendido, yo le perdono. Y cuando los veo, los trato como si no existiera esa ofensa. Sin embargo, ellos se sienten ofendidos porque creen, sienten, saben que quizás uno es el único que conoce ese pecado, pero uno no se los está cobrando, por eso no me las debes. Vamos a poner esos deudores en paz con nosotros. ¿Estoy dispuesto a dejar que Jesús sane mi corazón? ¿Estás tú dispuesto a eso? ¿Qué necesitas para que Jesús sane tu corazón? ¿Y qué pasos debo iniciar para que haya caminos de reconciliación y de paz que me sugiere hoy el Evangelio? Analícelo en su casa. Vea, medítelo. Mire, la lectura orante es preciosa. Primero se lee y varias veces para entender. Por eso lo quise hacer en una lectura orante el día de hoy. Si se dieron cuenta, fue leerlo, volverlo a leer, luego desmenuzarlo, luego meditarlo, luego orarlo, como estamos haciendo ahorita, y luego ponerlo en un plan. Lo que dice es lo siguiente: lectio, lectura; meditatio, que es meditación; luego oratio, que es oración; y luego actio, que es acción. Todo esto se tiene que hacer en nuestra vida diaria al leer la Biblia. ¿Cuánto bien nos puede hacer volver a la fuente de paz en el confesar y arrepentirnos de corazón? ¿Cuántas veces dice la gente, yo ya me arrepentí, pero sigue viviendo con el rencor y la amargura, o con el terror y el temor de ser descubierto porque ha mentido, porque su pecado no lo ha descubierto, lo tiene oculto, y no hay pecado oculto para Dios? Por eso, vamos a orar, hermanos. Yo agradezco a Dios que esta lectura, que esta meditación, que esta forma de orar, que de hace muchos años aprendí, esto que estoy diciendo lo aprendí desde que estaba en Argentina, y le agradezco a Dios, porque me ha servido mucho para no acumular cosas negativas que dañan el corazón. Vamos a orar. Pidamos a nuestro Dios compasivo que nosotros, su pueblo, usted y yo, que hemos experimentado su perdón, su salvación, su santificación, su guianza, su amor, llevemos al mundo la alegría de la reconciliación. Vamos a orar primero por la iglesia, por todos nosotros, por el pueblo liberado por la sangre de Cristo, para que nosotros no nos dividamos en grupos, sino que vivamos juntos como hermanos, en tolerancia, paz, gozo, justicia y armonía. También vamos a orar por todas las demás iglesias cristianas, que muchas veces están divididas incluso dentro de la denominación, porque hay pastores que no obedecen ni al superintendente ni al obispo en los presbiterianos, en los anglicanos. No los obedecen, quieren hacer su propio camino, pues que se vayan a formar su propia iglesia. Sin embargo, tampoco quieren obedecer los estatutos que son las constituciones de cada denominación, quieren violarlas. Repito, ¿qué necesidad? Pueden hacerlo afuera, directamente ellos, si están avalados por Dios, como ellos dicen, crecerán, multiplicarán, fructificarán y sojuzgarán. No es necesario venir a dividir dentro de una iglesia. Y eso ha ocurrido también entre las denominaciones, y gracias a Dios estamos en comunión con la alianza ministerial y estamos en comunión con muchas de las iglesias. ¿Por qué? Porque creemos que todo aquel que ha sido nacido de nuevo, que ha recibido el Espíritu Santo, es salvo y es mi hermano. Por lo tanto, no debemos estar dividiendo. Las iglesias cristianas no deben estar divididas por resentimientos, orgullos, porque algunos dicen, yo tengo la sana doctrina. Sí, pero tienes una vida de pecado, no puedes tener una sana doctrina con una vida de pecado. Para que nos podamos juntar en una unidad
de que hay un solo evangelio, hay un solo Cristo, hay un solo Señor, solo una fe y solo un bautismo. Vamos a orar también por aquellos fieles que están comprometidos con la justicia, con la liberación humana, con la compasión, con la misericordia. Pero para que no solamente acusen y protesten, porque hay gente que levanta la mano y acusa, sino que también reconozcan su propio pecado y lo arranquen de sus corazones por medio de Cristo Jesús. Que sean liberados ellos para poder liberar a alguien. Solo un libre puede liberar a otro. Jamás podrá decir alguien en la cárcel: yo te voy a sacar de la cárcel, y tú, ¿por qué no sales? También vamos a pedir por los esposos que viven el uno junto al otro sin mucho amor y sin comunicarse mutuamente, y en algunos casos hasta con camas separadas y corazones separados, para que logren perdonarse, entenderse, apreciarse y amarse de nuevo. Porque Dios no se equivocó. La mujer que te da Dios, si no te da la felicidad, no te la va a dar la otra mujer que te da el diablo. Y por nosotros mismos, reunidos ahora aquí, seres humanos, como somos tú y yo, con muchos errores, pecados, fallas, debilidades, para que aprendamos del Señor a ser misericordiosos como Él ha sido contigo y conmigo, y a perdonarnos unos a otros, pero de corazón, que nazca desde las entrañas. Señor, tú eres tan bueno que toda nuestra maldad viene a ser nada, porque tú la arrojas al fondo del mar y la olvidas. Y aunque somos pequeños, frágiles, danos la gracia de mostrarnos unos a otros por medio de palabras, de obras de perdón, de misericordia, de amor, por causa del gran amor que tuvo Cristo por nosotros. Oh Dios y Padre nuestro, tú que nos has creado de nuevo por medio de la reconciliación, de la sangre de Cristo Jesús, de su perdón, ayúdanos también a hacer volver a la vida a nuestros hermanos que esperan nuestro perdón, y abre también nuestros corazones para recibir perdón con gratitud. Haz que seamos una comunidad en la que sepamos, amemos, integremos, no haya distinción de personas ni acepción, no haya ricos ni pobres, inteligentes o tontos, viejos o adultos, o niños y jóvenes, sino que todos seamos uno y que tengamos la alegría de tu vida, de tu amor que nos sana, que nos perdona, que nos restaura. Hoy nos ha hablado Dios con toda claridad a ti y a mí de aquello que nos resulta muy difícil: pasar por alto las deficiencias, dar nuevas oportunidades, perdonar de corazón. Y Jesús nos dice: lleguen a ser como yo, olviden y perdonen, curen y cuiden a los hermanos, y ustedes mismos recibirán perdón, reconciliación, sanidad, pero sobre todas las cosas, una paz y un gozo que jamás podrá darles alguien más. Que Dios siempre esté con nosotros, que Dios nos acompañe en todo, pero que nosotros no nos olvidemos que somos tan frágiles y pequeños como aquellos que nos ofenden. Perdonemos al hermano y pidamos disculpas a aquel que nos ha ofendido. No seamos soberbios, tampoco seamos ingratos, para que el día del juicio Jesús nos diga: entren benditos de mi Padre. Que Dios les bendiga. Vamos a escuchar unos cantos, pero nos despedimos en el único, poderoso, dulce nombre, sobre todo nombre, de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Miseria y de castigo, aleluya, Cristo me
perdonar cuando no sabes amar. El rencor es algo tan amargo adentro. No te deja sonreír, ya no quieres vivir. ¿Por qué no dejas eso atrás y empieza a amar? Alguien que te amó, su propia vida la entregó para que fueras libre de ese cautiverio. Él perdonó a los demás sin importar si hicieron mal, porque en lugar de odiar no decides voy a amar. Solo tienes que amar. El perdonar es una decisión que deja en libertad tu corazón y limpia toda herida. La amargura en ti no reinará. Solo Dios puede juzgar. Tú no puedes condenar y mucho menos murmurar. Si tú quieres que el Señor te perdone, debes primero perdonar. Alguien que te amó, su propia vida la entregó para que fueras libre de ese cautiverio. Él perdonó a los demás sin importar si hicieron mal.